Dale la verde. Ok, mira, esto es de la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Dice así: Saulo y Silas, padres en la fe de Eusebio Joaquín González, alias el hermano Aarón, Iglesia Cristiana Espiritual, La Luz del Mundo, LLDM. En la narración de la historia de la Iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villa de Nombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde tuvieron la oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy similar, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Era muy singular, perdón. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. A más de esto, predicaba que el creyente verdadero debe ser santo. Las aseveraciones expuestas por Agapito Soto hicieron mella en el ánimo de Antonio Muñoz y Francisco Flores, los cuales decidieron aceptar el mensaje renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por Agapito Soto en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Pocos días después, lo suficientes para que ellos aprendieran de su padre en el Evangelio no solo los puntos en mención, sino otros vicios doctrinales, dada la inmadurez del predicador Agapito Soto, como visiones, revelaciones, sueños y otros. Partieron autorizados por él para que predicaran por donde fueran pasando. Llegaron a Villa de Nombre de Dios, Durango, y allí se dedicaron a evangelizar a sus habitantes. Incluso llegaron a atreverse a interrumpir la celebración de una misa en la parroquia del pueblo, logrando con esto una gran arremetida de los católicos, pues con grande violencia los expulsaron del referido templo. De ahí decidieron salir con rumbo a Torreón. Los vecinos, quienes aún recuerdan a tan legendarios personajes, dicen que estos se habían vuelto locos y, habiéndose dejado crecer el pelo y la barba, se habían ido a pie por la carretera. En los albores del mes de agosto de 1924, a la ciudad de Torreón, Coahuila, se vio llegar a estos dos personajes de raro aspecto. Uno de pelo lacio y largo, más abajo de los hombros, con barba larga. El otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza, y también con barba larga y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Su calzado, el de pelo lacio, botas de tipo militar, y el de pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esta ciudad. Se proclamaban profetas de Dios. Sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, el don de lenguas como muestra del derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debía de llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa de Nombre de Dios, Durango, se dedicaron a leer la Biblia, y después de conocer y aprender algunos pasajes que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños, venidos según ellos por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia, voy a otra página,
el casi completo desconocimiento de las Sagradas Escrituras, al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban debido a que eran impresionados fuertemente por su aspecto personal y la actitud que los predicadores asumían, cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared en señal de meditación y de oración, para después, pasando un momento, volverse a la congregación diciendo, así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Esto es importante. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debería adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor, y que todos los que se convirtieran deberían agruparse en un solo pueblo, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas. Esta es la idea primigenia de las colonias Hermosa Provincia y de las ciudades Luz del Mundo. De ser posible, un mismo techo para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo. Juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para la compra de víveres para toda la comunidad. Y no decir que alguien era dueño de algo, porque todas las cosas serían de todos y para todos. El medio evangélico de ese 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón, Coahuila, y cómo lograron hacer una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes, pues la mayoría de la iglesia los había recibido de buen grado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. Uno de estos puntos doctrinales eran el descalzamiento. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca lagunera, evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias en donde evangelizaron a Eusebio Joaquín, a quien bautizó Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. En presencia de Catalino Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También allí en San Pedro de las Colonias se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. De esta ciudad, Saulo y Silas, acompañados por Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para luego regresar por el mismo punto, pero ahora Saulo, acompañado por dos mujeres, una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado por su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia Monterrey, siguiendo la vía del tren, llegando a cada ejido o poblado que estuviera en el camino. En este viaje les acompañaba Eusebio Joaquín González y su esposa. Aquí hago un pequeño paréntesis porque la historia de la Luz del Mundo habla de que Eusebio Joaquín y su esposa se fueron a alcanzarlos a Monterrey y que allá se quedaron con ellos. La historia dice que se fueron juntos, la historia de la Yese. Cuando llegaron a Monterrey empezaron a evangelizar. La gente los recibía con gran admiración, pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, a grado tal que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico, entre otros el entonces dueño de Salinas y Rocha. De esta forma se establecieron al oriente de la colonia obrera, donde llegaron a reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto preciso de reunión fue entre las calles Carlos Salvar y Batallón San Blas, teniendo como referencia un grande árbol conocido como el Sabino Gordo. A estos predicadores creyeron familias enteras, como la familia Peña, la familia Jiménez, Alvarado Roque, Alemán y otras. En el mes de diciembre de 1926, el movimiento saulista se vio interrumpido en sus planes de expansión debido a la presencia de Irineo Rojas Castillo, quien tomó las riendas del grupo, obligando con ello a los dos profetas a abandonar el lugar. Saulo y Silas salieron a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos,
acompa compañero de ellos, el cual se encontraba misionando en la iglesia del Golfo. Fíjense, aquí hay otra situación de que dicen que fue Eusebio y que los abandonó y que después ellos fueron a alcanzar a Eusebio para querer regresarlo. Pero aquí habla la historia que ellos, como ya los quitaron de la iglesia por todos los desórdenes que andaban haciendo, fueron a pedir chiche al mero mero de la iglesia que estaba en Tampico. Por eso también Eusebio se fue para Tampico. ¿En dónde me quedé? Dice aquí, Saulo y Silas salieron a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos, compañero de ellos, el cual se encontraba misionando en la iglesia del Golfo. Allá también realizaron obra de evangelismo, pues logró Saulo bautizar a más de 50 personas, entre los cuales se encontraba Próspero Ortiz. De allí ellos se regresan a Monterrey y Eusebio se va para Matitán, Jalisco, en compañía de un misionero bautista que se llamaba Juan Contreras. A su regreso a Monterrey ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la Colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen número de miembros. O sea, en este caso aquí ya fueron expulsados de la IESE y formaron otra iglesia. Allí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían más de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Y aquí viene algo importante. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica para su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que él lograba sin resistencia alguna. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes llamados Isaías y Febe. Recibió la noticia de que debería dormir con Saulo, porque así le había sido revelado, a lo que ella accedió. Pero al poco tiempo, Saulo dijo a Isaías que también Febe, o sea, la hermana de Isaías, hija de esta mujer, debería hacer lo mismo, ante lo cual el joven se llenó de enojo e ira contra él, en presencia de todos los que vivían en el galerón, mas no pudiendo darle golpes, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Rodríguez, que se hacía llamar Elifaz de Israel, y su esposa Guadalupe Gaitán, Hazarmaved de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez. De este modo el grupo se estaba acercando a su fin. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solos, Saulo, Marta, Noemí y Silas se desesperaban ante tal situación, al grado de que Silas, enfermando de tristeza, murió, ocurriendo lo mismo con Marta, aquella sufrida esposa de Saulo y sierva de Noemí. Sabemos por informes de quienes siguieron teniendo correspondencia con estos personajes que al cabo Saulo se mudó junto con Noemí a Monterrey, y en las inmediaciones de las colonias Pablo A. de la Garza y Moderna también murió Saulo a causa de una penosa enfermedad, de una penosa y dolorosa enfermedad a fines de 1935. Aquí está lo importante del tema que estábamos hablando. Silas no se sabe cuándo murió, fue el primero que murió, pero dice que Saulo murió de una dolorosa y penosa enfermedad a fines de 1935, dejando en el desamparo a Noemí con sus 4 hijos, a más de otro hijo de Marta, el cual también se llamaba Saulo. Viéndose en esta situación, Noemí se vio la necesidad de vender pan por las calles de la colonia Moderna para procurando dinero para sobrevivir. Lo interesante aquí es que Eusebio fue a platicar con ellos en 1938, cuando la historia de la IEC y otras historias como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús dicen que murieron en 1935.
cómo los encontró Eusebio en el 38, que alguien me explique. Adelante. En el cementerio, me imagino, quería hablar con ellos. Sí, le faltó a Eusebio ponerle un poquito de sal a su mentira, porque, o sea, le inventó el cuento. Bueno, no sé si sería Eusebio o después que ya reinventaron la historia, porque recordemos que ese libro de historia, el primer libro de historia, se escribió en 1976. Entonces, quién sabe cómo harían ahí su enredo. El asunto es que mintieron, bueno, o mienten las historias de las iglesias contemporáneas que fueron escritas antes que la historia de la iglesia de la luz del mundo, o miente la historia de la luz del mundo. ¿Cuál miente? Mienten los historiadores de la luz del mundo, porque maquillaron esa historia de mil maneras, hasta que... Perdón, si observas en toda la narrativa, no se habla de gente trinitaria en toda la narración. Saulo y Silas, toda la narrativa habla de que bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Eusebio inventó la idea de que bautizaban en el nombre de la Trinidad? Se mencionaba el asunto de que era el apóstol. Yo creo que lo nombraron apóstol post-mortem. Creo que sí se empezó a llamar apóstol, porque de hecho en alguna, aunque oficialmente nada más de nombre se llegó a decir apóstol en algunas ocasiones, pero el membrete de la iglesia decía pastor general, dice pastor y director general, y el membrete, no sé si recuerdas, que era Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo, así se llamaba, no se llamaba Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad. No, eso se lo pusieron después para distanciarse de sus orígenes. Sí, porque aquí fíjate que de una vez ya que entramos y que están por ahí los demás ocupados, no sé si platicamos un poquito de esta situación de los bautismos, porque es importante, comprándoles el cuento de que fue bautizado en la Trinidad. ¿Cómo es posible que se le revela supuestamente el bautismo hasta 1938, que debía de bautizarlo alguien en el nombre de Jesucristo, y después resulta que esa revelación, pues no, que fue un juego que le hizo el Espíritu Santo, y se le revela el verdadero bautismo hasta 1943? Esto ellos lo manejan como algo inocente, pero aún con la versión de ellos se dan en la torre, porque el apóstol Pablo se le reveló el bautismo y se le ordenó bautizarse 3 días después, según la narrativa de Hechos 9. Eusebio supuestamente fue llamado el 6 de abril del 26 y el bautismo se le revela hasta 1943. Y además en la narrativa de la iglesia, si has leído por ahí, ellos dicen que con el bautismo inicia la iglesia, porque el bautismo es el fundamento. Si no existe un verdadero fundamento, no existe la iglesia, y según ellos el fundamento era el bautismo verdadero, el bautismo revelado. Entonces, hasta que se bautiza Eusebio en 1943, supuestamente, vamos a pensar que según la historia de ellos, la que manejaban antes, en ese tiempo fue cuando inició la iglesia. Ya después es que como hubo muchos escándalos, Alfa Omeguista, sí, ellos hicieron su primera historia diciendo que iniciaron en 1943. Pero ya cuando vieron que se apagó el cuento y que ya no prosperaron los escándalos, vuelven a reinventar la historia y la regresan a otra vez hasta 1926. Más bien la regresan a 1926, porque la historia original de ellos es que iniciaron en el 43, porque ellos quisieron borrar el pasado que ellos tenían. Porque déjame a grandes rasgos. Adelante. Pero se les olvidó una piedrita en el zapato, que era el nacimiento del hijo con su hermanastra Abelard, que después sería hasta apóstol también. De eso no se mencionaba nada en la luz del mundo, pero las otras iglesias sí hicieron mención de eso.
Ajá. Sí, lo que pasa es que, mira, bueno, eso ocurrió en 1935, cuando él era pastor de la IS. ¿Se acuerdan que les dije que cuando estuvieron en Tampico, allí ocurrió, esto lo leí en la historia, es que yo he leído varias historias y estoy atando los cabos y como uniéndolos lo estoy uniendo cronológicamente en una sola. La historia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús dice, un libro que se llama La Serpiente y la Paloma, cuando estuvieron por eso se separaron, porque perdieron poder los chamagosos en Tampico, porque hubo un pastor, no recuerdo el nombre del pastor, que llevó un peluquero allá cuando estaban en Tampico para cortarles el cabello. Y le dijeron a ellos, le dijeron los chamagosos, que si es que ya estaba volviendo muy peligrosa la predicación de los chamagosos, porque se estaban haciendo, o sea, así como están endiosándose los de la luz del mundo ahorita con los apóstoles, en ese tiempo así pasó con los chamagosos. Entonces, para las demás iglesias, los chamagosos ya significaban un peligro, porque todo el mundo creía que tenían poderes. Entonces, llega el pastor con un peluquero al templo a cortarles el cabello a los chamagosos. Y los chamagosos le dicen, donde los toques un cabello, fuego va a caer del cielo sobre esta ciudad y la va a desaparecer. Y le dice el pastor al peluquero, procede, pum, pum, que los pela, y no pasó nada. Entonces ya empezaron a perder poder y empezaron a perder credibilidad, se tuvieron que regresar a Monterrey, y fue cuando hicieron el galardón y todo lo que pasó. Pero cuando los chamagosos se regresaron a Monterrey, Eusebio se va para Matitán, Jalisco, y dice la historia de la luz del mundo propia, que en Tamós, saliendo de Tampico, hay un puerto que se llama Tamós, allí abordó fíjate, ellos solo se contradicen, allí abordó el tren un misionero bautista que se llamaba Juan Contreras. Y después, en las actas de matrimonio de Eusebio, allá en Amatitán, nos encontramos que el testigo del matrimonio es Juan Contreras, aparece en las actas de matrimonio. Y en la historia de la luz del mundo, aparece que Juan Contreras fue compañero de ellos en el tren. Bueno, o iban caminando por la vía o iban en el tren. Y no le salieron juanetes con tanto que caminaron. No, aquí lo que me refiero es que de repente en su mismo libro de historia, en algunas partes, bueno, toda la historia la tratan de narrar que iban caminando, pero se les escapa el detalle de que en el tren conocieron a un pastor bautista que se llamaba Juan Contreras. Entonces Juan Contreras en 1927 es testigo de su matrimonio por el civil, y hay, hablan las historias que no se conoce si Eusebio Joaquín tuvo un matrimonio cristiano. Es posible que si un misionero bautista lo fue a llevar a casar, porque les ha dejado las orejas, a ver, don Chevito, ustedes no están casados, ¿verdad? Vámonos a casarlos. Los lleva Juan Contreras a casarlos a Matitán, y allá aparece en el acta de matrimonio Juan Contreras, por eso es, y Juan Contreras lo menciona en la historia de la luz del mundo. Entonces, si Juan Contreras era un pastor bautista, lo lógico, obviamente esto no lo mencionan, pero es posible que Juan Contreras después los casó por la iglesia, porque en ese tiempo no se podía casar a nadie por la iglesia si no se presentaba primero el acta de matrimonio civil. Entonces, es posible, porque después de eso se regresan a Guadalajara, y Eusebio abandona a Juan Contreras, y Francisco Eckerman, que también llegó en el tren, le consigue trabajo con un señor que se llamaba Juan Gómez, y se dedicó Eusebio a vender Biblias. Era vendedor ambulante de Biblias, y la misma historia de la luz del mundo lo corrobora. Entonces, en 1930, Francisco Borrego se encuentra a Eusebio y lo invita a ser obrero a juntar, como él ya andaba reuniéndose en una iglesia que se llamaba Iglesia Evangélica Congregacional en Guadalajara. Francisco Borrego lo invita a formar un grupo de oración, y ese grupo de oración bautizan las primeras almas a principios de 1931, y la misma historia de la luz del mundo lo confirma. Las primeras piedras vivas se bautizaron en Ocotlán, Jalisco, en 1931, a principios. Entonces, con ese grupo que se forma, Eusebio se presenta en Torreón, Coahuila, y el 15 de agosto de 1931 es ungido pastor de la IS. Se regresa a Guadalajara ya como todo un pastor bien autorizado por la IS a ser pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, se registran y todo eso.
En 1936, el 15 de agosto, le cae la inspección de Francisco Borrego y se encuentran con que Eusebio estaba poniendo en práctica y predicando la doctrina de Saulo y Silas. Entre ellas, entre otras cosas, el prohibir el uso de instrumentos musicales. Francisco Borrego se regresa a Torreón, rinde el informe y en el año de 1937 se exhibe ese informe y se dicta un acta de excomunión para Eusebio Joaquín y todo el grupo que ministraba, que era la zona de acá de los Altos de Jalisco y de Guadalajara. Entonces Eusebio queda expulsado de la IESE y esa es la razón por la que se inventó el bautismo de 1938, porque como quedó invalidado como ministro, de hecho, no sé si oyeron hablar de unos bautismos que se llamaban bautismo de los requisitos. Sí. Eso ocurrió en 1937. El bautismo de los requisitos consistía en que no se sabía qué ministro podía bautizar, qué ministro estaba autorizado para bautizar. Y entonces le pedían a la iglesia que analizara muy bien si la persona que se bautizó cubría con los requisitos. Siguieron escudriñando los requisitos. Eusebio se inventa el viaje a Monterrey en 1938, que según se encontró a los chamagosos ya muertos, que ya habían muerto, pero él los encontró vivos, no sé cómo le hizo. Entonces se regresa y determina que el ministro, entre los requisitos más importantes, el ministro debía ser célibe, como los sacerdotes católicos. Y dos pastores que hicieron juramento de celibato, que fueron Lino Figueroa y Prisciliano Santos, los nombra para que se bauticen Lino bautiza a Prisciliano, Prisciliano a Lino, y después Lino bautiza a Aarón, y entonces ya hay pastores autorizados para bautizar. Esto ocurrió el 27 de julio de 1938. Entonces, aparentemente, a partir de allí iniciaba supuestamente la iglesia, pero se les viene el relajo de 1942, donde Eusebio en 1941 hizo la primera Santa Cena en su nombre, pero la segunda Santa Cena, que fue en 1942, en el año de cumpleaños de Eusebio, ya la hizo idolátrica. Entonces, por eso se molestaron Lino Figueroa y todos los y 6 pastores más, hicieron el cisma el 27 de agosto del 42. Esa es la razón, porque otra vez, como Lino Figueroa, que fue el que bautizó a Eusebio, se fue con el grupo disidente, entonces se quedaron otra vez sin bautista. O sea, como el bautista oficial del movimiento, según la historia del buen pastor, era Lino Figueroa, se quedaron otra vez sin poder para bautizar, sin saber quién bautizar y sin nada. O sea, otra vez se volvieron a quedar a la deriva. Por eso es, además de otras cosas, del adulterio y todo eso, de que lo metieron a la cárcel, a grandes rasgos para no cansarlos mucho, por eso Eusebio se inventó la jalada del autobautismo y así ya se aseguró que no le fallara a nadie. Adelante. Sí, él así toma la autoridad para sí mismo y él dice, ahorita ya nadie me puede cuestionar porque yo tengo la autoridad apostólica. O sea, ya tengo la autoridad de la iglesia, ya tengo el control. ¿Sí? Sí, aquí cabe la pregunta, porque tanto escuchamos por allí con el hermano Miqueas, pusimos un video de Andrea Coronado, donde ella habla de que Eusebio estaba en pecado y y recalca que Dios le habló y le dijo, levántate y bautízate invocando mi nombre. Y Samuel Joaquín lo confirma, y creo que todos los de la luz del mundo saben eso. Levántate y bautízate invocando mi nombre, pero fue la voz de Dios. Aquí cabe la pregunta, ¿en qué nombre se bautizó Eusebio? Porque si se bautizó en el nombre de Jesucristo, desobedeció la orden. Y si se bautizó en el nombre de Dios, está mal bautizado. ¿Sí? Adelante, Miki. Implícitamente está aceptando que Jesucristo es Dios. Mira, más que nada fueron errores que no pensaron en la narrativa, como cuando fue su supuesto llamado, que el llamado fue para hacerlo famoso, y ya sabemos que el llamado de los apóstoles fue para hacer famoso el nombre de Jesucristo. Sí, para predicar, para pregonar. Exactamente. Entonces, esa es la razón por la que no es apóstol de Jesucristo, porque no fue elegido para lo que fueron elegidos los demás apóstoles. O sea, ese es un error
que no pensaron ellos que íbamos a analizar a futuro. Que haré notorio tu nombre por todo el mundo. Bueno, el nombre que debía ser notorio por todo el mundo, en este caso era el de Jesucristo, porque para eso eligieron al apóstol Pablo, para eso eligieron a los demás apóstoles. Jesucristo los eligió para dar testimonio por todo el mundo del nombre de Jesucristo, y ser testigos de la resurrección de Cristo, no para hacer famoso el nombre de ellos. Sí, y para ser discípulos a las naciones, o sea, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, en el nombre de Jesucristo, en pocas palabras, pero no haciendo alusión a que el apóstol es primordial en ese acto. Adelante, la meguista. Y lo triste es que esa historia es una historia espuria, llena de mentiras y de engaños, y para justificarlos, ellos tratan de usar historiadores de la iglesia o simpatizadores con la secta. Por ejemplo, tenemos la señora Ochoa, colombiana, dando la conferencia sobre religión allá en una universidad en Colombia, dando a conocer el comienzo, desarrollo y expansión de la luz del mundo y el llamado de sus 3 apóstoles. Y es la misma retórica. Barbaridad, ¿cómo dice? Verborrea horrible. Y acá en Guadalajara, no sé cómo lograron obtener los servicios de este señor, José María Muria, que escribió ese librito, La Luz del Mundo, que es más que una apología. Él primero empieza diciendo, yo no soy creyente de eso, no soy creyente, no soy esto y lo otro, pero entonces empieza a hablar más, con más convicción que un mismo luz mundano. Entonces trata de desvirtuar las críticas. Es un libro de historia donde se ocultan datos históricos muy valiosos, como las acusaciones contra Aarón, contra Samuel. Dice, no, eso eran gente envidiosa que querían hacerle daño porque estaba creciendo muy desmedidamente en Guadalajara. Pero lamentablemente, el año pasado se rió siendo entrevistado, dijo, no, estos están soñando con que el apóstol y lo otro. Y entonces Kazuki saltó de haberlo recomendado su libro. Ahora dice, no, ese viejito estaría borracho o endrogado porque habló contra el apóstol. Se le cayó su historiografía, está fatula, chafa, no confiable, Arciénaga. ¿Cómo andas de tiempo para leerles un poco sobre lo que ocurrió cuando detuvieron a Eusebio y cuando fue acusado y cuando fue el bautismo, pero desde historias ajenas a la luz del mundo de historiadores como Elio Maserguer y otros? Pero para eso tendría que hacerles un pequeño preámbulo de la relación que tuvo Eusebio Joaquín con Marcelino García Barragán, para que de alguna forma entiendan por qué Marcelino... Vamos a hacer un interludio para que Miki diga algo y entonces tú le entras. Adelante, Miki. A ver, yo estaba pensando justo ahorita, Arciniaga, eres pobre porque quieres. Ya le hubieras vendido tu historia a Netflix para que le hagan un historial a estos los mundanos y el que gane seas tú. Va a venir pasando que Menchaca va a decirle a Netflix, le va a vender las regalías y se va a hacer rico él y no tú. ¿Cenamos o qué? Entonces, ¿qué hago, Miki? ¿Le echo a lectura o qué onda? Porque ya se están yendo todos. Yo traigo aquí batería, hombre. Dale lectura. Ok. Dice, el gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, cofundador de la Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo, 18 de julio de 1943. Marcelino García Barragán fue compañero de milicia de Eusebio Joaquín González, alias el hermano Aarón. Tras la toma de Zacatecas por la división del norte del ejército constitucionalista en 1914, Eusebio fue reclutado a los 18 años de edad. En un principio, por su incapacidad y falta de destreza, le asignaron el trabajo de cadete mandadero de oficina. En Sonora,
En el año de 1915, Eusebio se dio de alta en el 33 Batallón de Infantería y es ascendido a sargento segundo. Ahí conoce al que fuera teniente Marcelino García Barragán y al subteniente Alejandro Cuevas Gómez. Bajo las órdenes del maestro normalista y teniente coronel Paulino Navarro, quien enseñaba a los soldados a leer y escribir en sus ratos libres. Es en el estado de Sonora donde Eusebio Joaquín fue expuesto por primera vez a la intolerancia y represión contra católicos e indígenas. El gobernador interino de Sonora en ese entonces, general Plutarco Elías Calles, que contaba con el apoyo logístico de Estados Unidos, modificó el artículo 36 constitucional de Sonora para quitarles los derechos de ciudadanía a quienes no fueran partidarios del ejército constitucionalista. A las tribus yaqui y tribus mayos ordenó deportarlos a lugares de trabajo en el centro y norte del país. Confiscó el Seminario Conciliar Católico y en marzo de 1916 expulsó a todos los sacerdotes católicos del estado, acusándolos de simpatizar con el movimiento de Pancho Villa y el general Maytorena. El 33 Batallón del Ejército Constitucionalista en el que militaba Eusebio Joaquín fue parte de los diferentes contingentes enviados en apoyo del gobernador para reprimir la sublevación del pueblo yaqui. Marcelino García Barragán, con el 33º Batallón en 1917, participó en la defensa de la ciudad de Chihuahua asediada por revolucionarios villistas, por lo que logró el grado de capitán segundo de infantería. De nueva cuenta, el 33 Batallón fue enviado en 1918 a someter al pueblo yaqui que exigía se les devolvieran sus tierras. Por esas fechas, Eusebio Joaquín González logró el grado de subteniente de infantería. En el mismo batallón con Marcelino García Barragán y Eusebio Joaquín González fue asignado en 1918 y 1919 a los límites de los estados de Michoacán y Guerrero. Después Veracruz, donde Marcelino García Barragán vio nacer a su primera hija. Marcelino García Barragán consiguió el grado de capitán primero y después el grado de mayor de infantería en 1920. En ese mismo año, Marcelino García Barragán contrajo matrimonio en Guadalajara y es enviado por el entonces general Paulino Navarro al colegio militar, mientras que Eusebio Joaquín González lo envió a Ciudad Juárez a laborar como celador en las corruptas aduanas del norte de México. La corrupción era tal que llamó la atención del presidente electo Álvaro Obregón, refiriéndose a la corrupción con la famosa frase: ¿quién aguanta un cañonazo de 50,000 pesos? En esa época se formaron movimientos políticos que probablemente influenciaron a Eusebio Joaquín González, entre ellos las alianzas entre bolcheviques mexicanos evangélicos y el propio gobierno, fomentando la difamación, privación de libertades y agresión contra los católicos. A tal grado llegó la propaganda anticatólica que se invadían templos para colgar banderas comunistas en ellos, asesinatos de católicos sindicalistas y actos de terrorismo en 1921, con bombas en la Basílica de Guadalupe y en la Casa del Prelado de Guadalajara y Ciudad de México. O sea, desde esos tiempos ya Eusebio andaba haciendo destrozos contra la Iglesia Católica. En 1943, Eusebio Joaquín fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas con acusaciones tan graves como asesinato y violación de menores. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio Joaquín como excompañero del recientemente electo gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente Eusebio recibió el poder, pero no divino, sino terrenal, bajo el protectorado y carta blanca del gobernador. Eusebio Joaquín restauró la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica de Guadalajara el 18 de julio de 1943 al bautizarse solito. Este fue su cuarto bautismo y pasó a formar parte del corporativismo del Partido Revolucionario Institucional. Ahora voy a leer, ya es bien poquito, un extracto de un libro que se llama Sectas o Iglesias, escrito por Helio Masferrer Can, páginas
289 a 291, pero solamente el final de una y el principio de otra. En este ambiente tan poco evangélico apareció el 26 de octubre de 1942 otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven entenada de su mismo padre, o sea, su hermanastra, llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, en realidad tenía 11, a su casa para adoctrinarla, pero que además de esa meritoria labor, al parecer la inició en los caminos de la sexualidad, con acuerdo de su mujer, Elisa Flores. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe a la población de Tapachula. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe Avelar volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente, 1943, asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio, había servido en el ejército. Se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia en los fusilamientos. ¿Le sirvió la gobernatura de García Barragán al ungido siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra? Ponen como pregunta. En ese año, el 18 de julio de 1943, Aarón recibe su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Acto seguido, invitó a sus seguidores a que en un acto de humildad recibieran el nuevo bautismo otorgado por él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven? Alfomellista, No, pues, ¿ya te dormiste? Está de película. Está tremendo, tremenda perlita. Eso es tremendo. Con vecinos como esos, no necesito enemigos. Entonces, oye, esa es la Carlos, pero ahí en Ocotlán no hay tantos los mundanos. No, pero la historia narra que ahí fueron los primeros bautismos. Obviamente, Eusebio fue a ministrar en Guadalajara, pero los primeros bautismos, la historia de la luz del mundo dice que ocurrieron en Ocotlán. La historia de la IES no narra dónde ocurrieron, pero la historia de la luz del mundo es la que narra que ocurrieron en Ocotlán. Y lo llama las primeras piedras vivas de la iglesia. Entonces la misma historia de la luz del mundo dice que los primeros bautismos ocurrieron en el 31, pero obviamente no eran para la luz del mundo, sino para la IES. Ok. Adelante. Okay. Entonces, Eusebio, tanto como Samuel, tienen sus manitas manchadas en sangre. Efectivamente, sí. Las manos y pues yo creo que la sonta. ¿Miembro viril también? Los dejé mudos. No, así es. Tienes Sí, pues, toda la razón, mujer. Ya llegó el patrón. Ya van a cerrar el changarro, dice Miki. Villa, ¿ya llegaste? No, nada más apareció, pero con el micrófono apagado. No sé, algún comentario, alguna. ¿Mande? A lo mejor ya... Tu opinión, Miki, ¿qué te parece esa perlita? No, tremenda la luz del mundo, pero yo siempre voy a admirar el hecho de que tuvieron esa fuerza de manipular a la gente. A Chevo le vino como anillo al dedo la guerra cristera. Imagínate. Le sirvió de anillo al dedo y poniendo el dedo en el anillo. No, sí. ¿De qué le sirvió, Carlos? No, digo, le sirvió de pretexto. Le sirvió de pretexto eso. Y fíjate que la misma historia ahorita que, digo, abundando un poco, traté de resumir hace rato, pero abundando un poquito, la misma historia de la luz del mundo dice que ellos cuando llegaron a Guadalajara, obviamente, ahí va otra mentira, porque ellos dicen que llegaron el 12 de diciembre de 1926. Y recordemos que en esa fecha
la guerra cristera estaba en su apogeo y precisamente el ataque era contra la Iglesia Católica. Luego entonces, no creo que dentro de una represión religiosa, de una persecución, la Iglesia Católica anduviera haciendo fandango en Guadalajara el 12 de diciembre del 26, cuando Eusebio dice que llegó. Y la historia de la Luz del Mundo sí narra que llegó Eusebio a refugiarse en una iglesia bautista y que les daban permiso de quedarse en la pila bautismal, que ahí se dormían porque no tenían casa, según la historia de la Luz del Mundo, que obviamente sabemos que ellos estaban en Amatitlán, Jalisco en esas fechas, pero sí, y estaban precisamente con un misionero bautista que se llamaba Juan Contreras. Posiblemente en su iglesia estaban quedando, no sé, pero ha pasado mucho tiempo. Pero la misma historia de la Luz del Mundo dice, llegaron y pidieron, que no lo recibieron en su casa de Elisa, que no lo recibieron en su casa de Eusebio, que entonces fueron a una iglesia bautista y que ahí les dieron permiso de pasar las noches y que dormían. Si quieren, lean por ahí la historia. Dice que, o a lo mejor se las contaron, no van a dejar mentir ustedes, pero sí dice que los dejaba, que se dormían, o sea, que vivían en una iglesia bautista y que los dejaban quedarse en la pila bautismal. Y después sí habla la historia de que Eusebio se fue a vivir a la casa de un señor que se llamaba Juan Gómez. Y Juan Gómez era el que empleaba a Eusebio vendiendo Biblias, porque Eusebio de 1927 a 1930, principios de 1931, era vendedor ambulante de Biblias, ese era su oficio. De octubre del 36 a julio del 37 era platero, es todo lo que dice la historia. Lo que no sé si era vendedor de plata por las plazas, si estaba en una joyería, no sé. Nada más dice el acta de matrimonio que de octubre a esas fechas que vivió en Amatitlán, Jalisco, tenía el oficio de platero. Es todo lo que dice la historia. No sé qué haría con la plata ahí. No, pero Adelante. sí es de admirar a este señor, la verdad, es de admirarlo, sinceramente. ¿Cómo es que llegó a ser a formar una secta, no poderosa, esa secta no es poderosa, pero tan ni grande, pero grande relativamente, ¿no? Porque aquí en México la mayoría de las denominaciones religiosas son bien pequeñas, o sea, no son tan grandes. No Aquí lo que pasa es que según la historia, Miki, Eusebio Joaquín y Marcelino García Barragán ya traían problemas contra la Iglesia Católica, obviamente ordenados por el gobierno, en ese tiempo era gobernador de Sonora Plutarco Elías Calles, que después fue el mismo presidente que hizo la guerra cristera. Y no, entonces sí, cuando... ya he leído esa historia de que Plutarco Elías Calles no quería que la iglesia se llamara Católica Apostólica Romana, sino que quería que se llamara Católica Apostólica Mexicana. Efectivamente. Sí, entonces como ya traían este asunto desde que era gobernador de Sonora, cuando hizo presidente de México, pues lo llevó a cabo. Después, Marcelino García Barragán en marzo del 43 toma el puesto de gobernador y saca a su amigo de la cárcel y entonces, pues obviamente que recibió todo el apoyo de él para restaurar la iglesia. Para reiniciarla. Y tomar represalias contra los opositores. Pero, dices una palabra mal ahí, Arciniaga, restaurar nada, o sea, para inventarse una iglesia. Exactamente, sí, porque se inventó con el bautismo. Pero aquí volvemos a lo mismo, alfomeguista, se las podemos matar con esa. O sea, la elección se la podemos matar con que él argumenta que Dios lo llamó para hacer notorio su nombre por todo el mundo. Los apóstoles fueron llamados para hacer notorio el nombre de Jesucristo. El bautismo bautismo revelado se dice que Dios le dijo, bueno, no hay datos bíblicos de alguien que se haya bautizado solo, es antibíblico ese bautismo porque es autobautismo. Y otra cosa que por ahí nos dijo el señor Carlos Torres, creo que sí fue Carlos Torres o no me acuerdo quién, pero fue un youtubero, fue el ministro de Meñito. Fue el ministro de Meñito porque... No, fue el ministro de Meñito, ya me acordé. El ministro Meñito dice que, por ahí tengo el video, Meñito dice que su ministro les explicó el bautismo de Pablo, que efectivamente quienes están diciendo que el apóstol Pablo se bautizó solo, están mintiéndole a la iglesia.
que el apóstol Pablo sí lo bautizó otra persona, pero, y creo que le dijo que lo bautizó Ananías, pero es porque la iglesia ya estaba y ya Ananías lo bautizó con la autoridad de los otros apóstoles. Pero que como cuando se bautizó Eusebio en 1943 no había iglesia, entonces tuvo que bautizarse solo porque no había quien con autoridad para que lo bautizara. Entonces el mismo ministro de Meñito está diciéndonos que la iglesia inicia el 18 de julio de 1943 con el autobautismo de Eusebio, que por eso se vio la necesidad y que por eso se llama bautismo revelado. Y de hecho el título en el libro así dice, el bautismo revelado. ¿Cómo ves? No, el que tiene todas las cartas en la mano es el Vilchis. ¿Por qué? El Vilchis puede destruir a la misma secta cuando quiera. Ah, no, Vilchis es por eso no lo corren, porque Vilchis sabe qué onda. Él ya mató a Nazón, lo sacó con las patas por delante. Le dio el tiro de gracia al Cacas y trae. Mira, a mí que como que veo que andan muy apagados por ahí y no aparece el dueño del canal porque no sabemos si ya lo quiere cerrar o no. Y para no dejar sin hablar, voy a leer el bautismo revelado de una vez. Échatelo. Échale. Okay. Ya es la última y nos vamos. No. Aquí vamos. Échale que le toca a Miki cerrar. Ok, dice. Dice aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordemos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros: ¿por qué será? Si ya todos somos bautizados. Esto sucedió poco después de la rebelión de 1942. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós capítulo 3, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a su siervo los profetas, fue en las primeras horas del día, de un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base que afirmaría la roca que es Cristo en esta lluvia tardía. Por lo cual, en una visión maravillosa, vuelve a hablar al hombre que él había escogido y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto. Pongan atención en esto. Esto es 18 de julio de 1943. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno y oración durante una semana, y transcurridos esos días, llamó a los pastores delante de la iglesia de Guadalajara y les preguntó: a usted, hermano, ¿qué es lo que Dios le dio a conocer en respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó el primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo, porque todos no se explicaban por qué si ya estaban bautizados. Por fin todos dieron su testimonio. El hermano Aarón, al oír al último, dio la gloria a Dios y llorando dijo en alta voz: mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a toda la iglesia para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara, lo cual él mismo hizo el 18 de julio de 1943. Si observan, Dios le habló para que él mismo se bautizara, lo cual él mismo hizo el domingo 18 de julio de 1943. Y se acuerdan la orden de Dios, ¿cuál fue? Levántate y bautízate invocando mi nombre. Entonces aquí es donde cabe la pregunta: ¿en qué nombre se bautizó? Si se bautizó en el nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo. Se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas del día.
Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y algunos ministros más, quienes, llenando los requisitos, quedaron autorizados para efectuar a su vez el bautismo de la demás iglesia. Como antecedente al respecto, una hermana llamada Petra le contó a José Garibay su sueño en donde la volvían a bautizar, siendo reprendida por ello, pues se soñaba ataviada con un vestido nuevo y con él se metía al mar. En Tepic, en el quinto día de la consagración ordenada por Dios, el hermano Felipe Reyes, que a la razón vivía en ese lugar y era invidente, tuvo una visión espiritual donde veía al hermano Aarón rodeado de toda la iglesia, que caminaba por una vereda y llegaba a la orilla de un barranco no muy profundo, en el que corría un río muy ancho y hondo. Mas como la iglesia se quedaba parada al borde del barranco, el hermano Aarón los exhortaba a pasar al otro lado. Bajaron y al llegar a la orilla, él volvió a pasar el río e invitó a seguir su ejemplo, saliendo hasta la orilla opuesta. En la Santa Cena siguiente, al llegar las iglesias, se les hizo la pregunta sobre las manifestaciones de Dios, y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Toda la iglesia que había venido a la Santa Cena siguió el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores. Fuente: el libro original de Historia de la Luz del Mundo, titulado La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, páginas 94, 95 y 96. Adelante. ¿Se fueron? Bueno, vamos a seguir leyendo. Déjame por aquí. Alfomeguista. Aquí estoy escuchando. Aquí estamos. Dale, Todo Carlos. oreja. Ya me leí los demás. Y eso, la mayoría de los del mundo no lo han leído. Exactamente. De hecho, hay pastores que me han dicho que ellos tenían en sus manos esos libros y no los leyeron, ¿eh? ¿Cómo ves? No leen la Biblia, ¿qué van a leer? Ajá. Fíjate, voy a compartir. Es que, Mande usted. Carlos, cuando hablas de leer, le pides peras a los olmos. Pues si toda esa gente ¿Sabes en qué te das cuenta que no leen? Dale, dime. ¿Cómo? Dime. A ver, dame una idea y yo te voy a decir por qué, en qué sabemos que no leen. Pues, El que lee se familiariza con las letras, los puntos, las comas, etcétera. la falta de ortografía. Sí. Efectivamente. Tenemos a Pero Carlos mira, como ejemplo. Sí. Ahora sacaron esa mamadita de la gramática. ¿Quién sabe qué jalada? ¿Cómo fue que fue a parar esa palabra en su boca? Oye, pero si, espérate, pero si la gramática, la gramática se divide en 4 partes: analogía, prosodia, sintaxis y ortografía. Exacto. Entonces, ¿cómo van a hablar de gramática si no tienen ortografía? Es correcto eso que dijiste. Sí, yo lo estaba leyendo, dije, estos me están obligando a aprender palabras nuevas. O sea, sabemos que existe la gramática toda la vida, pero pues uno va a la escuela no precisamente a estarse esforzando por aprender gramática, más bien de ser dramático. ¿Sí? No, pero vamos, en la escuela aprendes las palabras, las sílabas, las conjugaciones, qué letra va, cuándo empieza una mayúscula, cuándo va un acento, cuándo va una coma, cuándo va un punto, cuándo va un signo, etcétera. Pero lo aprendes ahí y no se te queda muy grabado. La forma de aprender a escribir y hablar correctamente se llama leer. Entonces, si estos señores no tienen buena ortografía, es porque no leen. ¿Cómo ve, alfameguista? ¿Alfameguista? Sí, aquí estoy. Ajá. Estos no saben si como escriben van a defender su apostolado, pues ya lo abortaron. Ajá. Fíjate, hermano alfameguista, tengo aquí un extracto de la historia del buen pastor, donde el hermano Chema relata cómo fue la separación. Dice: por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la iglesia cristiana espiritual.
pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisores de la obra. O sea, Eusebio era pastor de la IES, recordemos, y Francisco Botello Francisco Borrego y el hermano Botello fueron a supervisar a Aarón. Ellos eran superiores de Aarón en su carácter de supervisores de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con mucho más fundamento bíblico. Y aunque muchos discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la Iglesia Cristiana Espiritual. En aquel tiempo se llamaba así, ahora se llama Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Aquí ellos hablan de que él decidió separarse. La Iglesia Cristiana Espiritual habla de que lo corrieron. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba todo con las Sagradas Escrituras. Y después hay un título que dice aquí, el nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la Iglesia Cristiana Espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para referenciarla, la luz del mundo. Es por eso que los membretes que por ahí has visto dicen Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo, pastor y director general Eusebio Joaquín González. Aarón Joaquín González, algo así dice. No recuerdo si es Eusebio o Aarón. Pero no dice apóstol, dice pastor y director general. Adelante, el fomeguista, ya nos quedamos solos. ¿Cómo le hacemos para cerrar el changarro o qué onda? Porque ya son 5 horas. ¿Dónde está el dueño del... Se supone que Mickey lo iba a cerrar. Pero ya se fue. Bueno, es que si lo dejamos así, se va a quedar el video en silencio y nadie va a estar hablando. Necesita que lo cierre Pancho Villa. Pancho Villa, que está por ahí, que lo cierre Pancho Villa. Mickey, ven a cerrar el canal. O suban más gente para irnos a cenar nosotros, ¿o qué? Suba, tía Madaí, si está por ahí. Digo, para de una vez se haga un maratón de 10 horas, pero ya vamos a renovar el equipo, pues ya el cambio de turno, ¿no? Así es, cambio de bola, como dicen allá. Pero, Mickey, se fue. Villa. Bueno, voy a leer para no dejar esto en silencio y que no esté. Mira, voy a leer los. Aquí en silencio. Ok, mira, cuando Eusebio se quedó sin ministerio en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, se quedó sin ministerio y además porque como se habla de que hay un acta de excomunión, yo me imagino que le invalidaron el bautismo, por eso le ocurrió el bautismo de 1938. Eusebio, al saber que se le quitaría oficialmente en septiembre de 1937 el ministerio de pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, el cual ejerció del 15 de agosto de 1931 a septiembre de 1937, que fue excomulgado, dice el libro de Historia de la Luz del Mundo aquí. En 1937 Dios le reveló a su siervo los requisitos del ministro cuando viajaba a la Ciudad de México. De la Ciudad de México a Guadalajara por la Sierra de Mil Cumbres, en un lugar llamado Guajúmbaro, Michoacán. En ese lugar, el carro del hermano Aarón se averió, pues se le rompió la flecha, por lo que hubo necesidad de que Isabel Acevedo, quien lo conducía, se regresara a México. Mientras el siervo de Dios se quedó a su espera en aquel lugar por varios días y habiendo tenido algunos sueños que le inquietaron, despertó una noche a una de las hermanas que lo acompañaban que le solicitara a la señora que les había dado albergue algún ocotito para encenderlo y así poder leer, ya que él deseaba escudriñar las Sagradas Escrituras. Así es que en aquella chocita de zacate donde estaban albergados, Dios le dio a entender el texto
de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Sintiéndose acongojado, se dijo, ¿y ahora qué hago? Pues consideraba que gran parte de los ayudadores que hasta esa fecha colaboraban con él no llenaban los requisitos. Con todos estos requerimientos que se agolpaban en su mente, se propuso esperar hasta llegar a Guadalajara para declararlo todo. Esta revelación fue por el mes de febrero de 1937, ordenándose poco después a toda la iglesia que examinara su bautismo, si es que lo había efectuado un hermano, fíjate, no dice ministro, un hermano con los requisitos establecidos en la Santa Biblia. Por lo mismo, los bautismos se llamaron de los requisitos y se efectuaron el 3 de junio de 1937 en la casa de oración de la calle 46. O sea que en este bautismo se desconoce un poco, porque como no sabía a quién bautizar y Eusebio también se sentía indigno de bautizar, no tenía autoridad, no sabía cómo bautizar, ni quién estaba autorizado para bautizar, entonces estaban escudriñando y tratando de descubrir, y hacen ese bautismo de los requisitos el 3 de junio de 1937. Yo creo que las personas de la luz del mundo ahora sí que lo que se llama la vieja guardia, deben de acordarse de esto. Después, el apóstol Aarón tiene el tercer bautismo por Lino Figueroa el 27 de julio de 1938. Los hechos que de 1938 se narran ocurrieron por una inspiración de Dios, y ahora que todo es pasado, se puede decir que fue el Señor quien quiso estremecer a la iglesia que existía en aquel tiempo, como una prueba de la fe que el pueblo estaba adquiriendo. Así que nada de lo que aquí se relata puede tomarse como producto de la ignorancia, pues era Dios quien estaba acomodando todas las cosas en su debido lugar. Voy a continuar leyendo a lo que llega el dueño del canal. Fue un deseo en el corazón de su siervo, por lo que con suma alegría iba a encontrarse con sus antiguos amigos en la ciudad de Monterrey. Esto ocurrió en 1938 y aquí recordamos que ellos murieron en 1935, según la historia de otras iglesias. Pues él quería llevarles el mejor presente que alguien pudiera ofrecer. Se trataba de la buena nueva que el Señor le estuviera dando por su gracia, por la que quiso regalarle las revelaciones doctrinales que como joyas preciosas le descubría para él y los suyos. Fue así como, ya encontrándose en ese lugar de Monterrey y se encaminaba a la casa de unas hermanas que en ese año conociera y a darles testimonio de la iglesia aquí establecida, una hermana ahora presuntuosa y que confesó ya estar adherida a una iglesia bautista, cosa que el hermano Aarón consideró inaudita porque no era posible que dicha hermana retrocediera a grado de confundirse con aquellos hombres trinitarios. Esta llamó a su pastor para que se enfrentara con el hermano Aarón y sus acompañantes. Y cuando aquel hombre quedó sin argumentos ante la palabra de poder que Dios por su gracia le daba a su siervo y a los hermanos que con él habían venido, los cuales eran Julián Zamora, Isabel Acevedo y Gregorio Robles, María Vázquez y la hermana Elisa, pero la mujer, al ver derrotado a su pastor, no se quedó callada, sino que antes, arremetiendo en contra del apóstol del Señor, le dijo: ¿Usted por qué defiende tanto el bautismo en el nombre de Jesucristo siendo trinitario? A lo que él contestó, el hermano Aarón: eso no es verdad, porque yo a mis hermanos los he bautizado en el nombre de Jesucristo. Volvió ya a decirle: mire, hermano Aarón, usted bautizaba en ese nombre, pero usted mismo es trinitario, pues fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A usted lo bautizó Silas, ¿verdad? Esta es la historia de la luz del mundo. Las otras historias dicen que lo bautizó Saulo, no importa. Y si lo duda, vaya a preguntárselo. Él vive todavía al lado de Saulo. Él vive todavía al lado de Saulo, dice aquí. Pero las otras historias dicen que murió en 1935, 3 años antes. Al escuchar estas palabras, el siervo de Dios no esperó más. Ordenó a los hermanos dirigirse al rumbo indicado por María Luisa Espinosa de Rojas, que ese era el nombre de la mujer, y al llegar a una casucha que se encontraba conforme a las señales que le fueron dadas, tocaron la puerta y salió Silas, pues Saulo en esas fechas se encontraba paralizado. Preguntó enseguida: ¿quiénes son ustedes? Entonces el hermano Aarón se identificó como el soldadito. Saulo, respondiendo el nombre, no acertaba a recordarlo, pero enseguida dijo:
Quizá ustedes son esos ángeles que soñé anoche y que el Señor me dijo que iban a venir. Invitados por Saulo, pasaron al interior junto con Silas, quien había bautizado al hermano Aarón en San Pedro de las Colonias. Como era tanta su inquietud, la inquietud del siervo de Dios, en cuanto se identificó con ellos, les preguntó de inmediato en qué nombre había sido bautizado. Le contestaron que no se dejara engañar, porque habían salido muchos engañadores introduciendo herejías de perdición, diciendo que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero que él estaba bautizado según el mandamiento de Mateo 28:19, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al momento sintió un gran dolor, pues se confirmaba lo que aquella mujer le había dicho, por lo tanto pensó que sus pecados aún no habían sido perdonados. Empezaron a prevenirle de todos esos falsos predicadores, diciéndole que había uno con mayor tenacidad y con mucha persuasión, del cual le pedían que se alejara, diciéndole: ese hombre se llama Aarón, así que tú apártate del tal, por eso has venido, ¿verdad? Pero no tengas temor, nosotros te ayudaremos. No pudiendo callar más el siervo de Dios, y con el dolor que le producía aquella revelación, que lo hizo sentir como una hoja de papel en el aire, les declaró lo que Cristo le había enseñado en visiones y sueños y en revelaciones que le fueron dadas. Le citó el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, que en ningún otro hay salvación, y les dijo además que debía cumplir el mandamiento de testificar la verdad, como lo hicieron los apóstoles según el Evangelio, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Pero fueron rebeldes a su enseñanza, primero por el error que ellos durante mucho tiempo habían predicado, y segundo porque todavía consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos él era su hijo en la fe. No es según ellos, efectivamente era su hijo en la fe. Al escuchar estas palabras, fue tan grande la tristeza que se apoderó de su corazón y que le embargó. Aquello casi lo había aniquilado, pues siendo un hombre veraz no podía concebir que en su vida hubiera mentira por tantos años. Él no era culpable y a la vez se sentía con todo el peso de la responsabilidad, pues a cada alma que había escuchado su anuncio y que había creído en él, le decía que el Señor le había hablado y que Dios le había enviado. Tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta, el objetivo de realizar la misión santa que Dios le encomendara, por Dios encomendada. Y la iglesia reflexionaba ensimismado, sin tener noción de lo que le rodeaba, se quedó mudo con las Sagradas Escrituras en la mano. Aprovechando este momento de incertidumbre, Silas le tomó la Biblia, casi se la arrebató groseramente, y al abrirla le dijo: tu Biblia está rayada, ¿no sabes que debe estar limpia? Aquellas palabras no las registró su cerebro, pues no veía, no oía y no vivía. Fue Isabel Acevedo quien, dándose cuenta de tal situación, salió a su defensa diciéndole a Silas: la limpieza no se refiere a las rayas, se refiere a no ensuciarla con nuestros hechos. El hermano Julián también intervino, y al querer responder Saulo impuso su autoridad sobre su compañero diciéndole: Silas, en paz vinieron y en paz despídelos. Tomemos en cuenta que Silas, o sea que esto es un invento de la luz del mundo, porque Saulo y Silas murieron en 1935 y esta narrativa es de 1938. Se fue de inmediato al telégrafo, pues él quería comunicarle a la amada iglesia de Guadalajara la tragedia que estaba viviendo y pedirle su ayuda. En el trayecto su mente daba giros, pues era verdaderamente un torbellino que le llevaba sus pensamientos en un vorágine. Por eso hizo un telegrama para enviarlo al hermano Prisciliano González, quien se había quedado al frente de la iglesia en Guadalajara, en la calle 46. El mensaje decía: hermano Prisciliano, habla a la iglesia que se ponga en oración y ayuno a fin de que Dios solucione un problema de vital importancia, porque no abriré mi boca para hablar del evangelio en tanto que Dios no conteste mi petición. Aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo el elegido de Dios, ¿qué temor podía tener en su vida? Pero él, sin saberlo, se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le hizo sentir que vertía sangre en su rostro. Mira nada más, Eusebio lloró sangre igual que Jesucristo.
Esta era la realidad en su sentir. Aún tenía el telegrama en su mano cuando le salió al encuentro Irineo Rojas, un hombre que conociera desde su principio y que ahora era dirigente de la Iglesia del Consejo. Al saludarlo le dijo: hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, narrándole todo palabra con palabra y sin omitir nada. A lo que Irineo le dijo: déjate de niñerías, cállate la boca, que no comprendes que se te pueden ir todos. Si tú ya tienes mucho pueblo y algunos se te enojarán. Si quieres yo te bautizo y te vas bautizado. El siervo de Dios respondió: si el fundamento no es bueno, ¿cómo se puede edificar? Aquí Eusebio confirma que el fundamento es el bautismo, por eso seguimos insistiendo en que la iglesia se fundó en 1943. Continuó. Así llegó a Guadalajara a la casa de oración ubicada en la calle 46 y habló a los hermanos sin temor, sabiendo y confiando que en el Señor, que eran de Dios, y él pondría los medios para mover sus corazones a la obediencia. Concluyó diciendo: estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque él no podía estarlo, habiéndole lavado la palabra que recibiera de Dios. Por tanto, el que quiera regresarse a Egipto bien puede hacerlo. Y así fue que, lejos de irse, los hermanos se fortalecieron más, uniéndose en oración, y dijeron en su pensamiento, lo cual después manifestaron: ¿qué más queremos de señal en este varón de Dios que nos habla la verdad? Y aun siendo en daño propio, no cambia su espíritu de rectitud. Y todos a una voz dijeron: creemos en usted y con usted estamos. Todo lo que haga es de Dios. Al expresarlo coincidieron con la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y así, obrando de una manera ligera, aunque no se puede tomar como tal, o sea, miren, el apóstol de la restauración obrando de manera ligera, pues todo estaba en el plan de Dios para manifestar a su tiempo la perfección de la doctrina, siendo su sinceridad de que era un siervo de Dios, porque nos decía la verdad. El siervo de Dios, pensando en solucionar la situación, seleccionó a 2 hombres, los cuales eran en su aspecto santos, pues tenían un pacto, juramento de no casarse, y como sucedió en el pasado en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba. Escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa para que lo bautizara a él y a la hermana Elisa y enseguida a su familia. De inmediato se bautizó todo el cuerpo ministerial y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, la cual aceptó con agrado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, los invitó a obedecer, dejándolos en libertad de aceptar según su conciencia, fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración de la calle 46. Adelante, alfomeguista. A mí me está raro ese supuesto bautismo trinitario. Yo creo que es una invención de la luz del mundo para justificar el rebautismo después de él solito. No, pero fíjate que aunque no fuera un invento, ¿cómo es posible que al apóstol de la restauración se le revele el bautismo 17 años después de su supuesta elección? Sí, ¿Cómo ves? Eso no se lo creía ni el mismo Aarón. Sí. ¿Dónde estará Pancho Villa? Porque está ocupado. Oye, ¿dónde está Miki para que despida el programa? Miki, yo oí una femenina gritar. No, es mi hija, que ya tengo presión acá. Ok, pues, y yo no sé cómo cerrar. No, pues yo tampoco sé qué hacemos. Es que sí le encargó a Miki que despidiera, pero ¿dónde está Miki? Miki, y si Miki se cayó, el Pancho Villa tiene que subirla de nuevo. Sí, pero ¿dónde está Pancho Villa? Y si nos salimos nomás así, ¿crees que se cierre? Yo espero que sí, yo creo, pero no ¿Qué hacemos? No sé. Por eso no me he ido, para no dejarte solo
ahí No, pues yo, visitando. pues si quieren nos vamos y ya, si no, ya después bajamos el video y lo recortamos. Estamos Sí, en 1 hora 5. Él puede editarlo después, ¿verdad? Bueno, Pues sí, si no lo bajo yo y lo recorto. Me interesaría. ¿Mandé? Al conteo de 3. 1, 1, 2, 3. Adelante.